Damos inicio a la tercera actividad del curso Economía y Sostenibilidad de la Maestría en Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. La actividad es Límites Planetarios, Economía Regenerativa y Redistributiva. El contenido de la actividad está de la siguiente manera. Primero presentamos unas propuestas que creemos servirían para la reducción de impactos ambientales y sociales. Como primera propuesta tenemos el petróleo como impulsor de la transición energética, la política de regeneración ambiental, un sistema de justicia redistributiva a las comunidades. Vamos a hablar de las comparaciones de las actividades 1, 2 y 3 y las diferencias e incompatibilidades, sus complementariedades, o unas breves conclusiones y dejamos presentada la bibliografía. Entonces, como primera propuesta que planteamos nosotros, que a continuación les presentaremos tres propuestas, consideramos servirán para la prevención o reducción de los impactos ambientales y sociales pues, que hemos identificado en estas actividades anteriores y de acuerdo con los principios de una economía ecológica, regenerativa y redistributiva. Entonces, la primera propuesta la denominamos petróleo como impulsor de la transición energética. Entonces, lo que se plantea es crear una política donde parte de los recursos generados por la explotación petrolera deben dirigirse a financiar proyectos para el desarrollo de energías renovables, ya que consideramos que esta diversificación hacia las energías limpias debe ser una prioridad para la industria y el gobierno. El petróleo debe ser parte de una matriz de transición mientras se invierte en tecnologías renovables. Se esperaría que con este cambio no solo reduciría la huella de carbono de la industria, sino que facilitaría la economía adaptada y respetando los límites planetarios, reduciendo el impacto ecológico directo que produce la explotación petrolera, que ella genera emisiones atmosféricas cargadas de dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno. Pues el aumento de todos estos gases sabemos que retrasa la difusión al espacio de la radiación infrarroja y como consecuencia de eso, pues conduce al calentamiento global. Entonces, entiendo que esta transición a energías renovables, como la solar y eólica, permite el desarrollo de redes energéticas descentralizadas que beneficiarían a las comunidades rurales. Esto reduce la dependencia de combustibles fósiles y potencia el acceso equitativo a energías limpias, mejorando la calidad de vida de las comunidades en áreas anteriormente dependientes a las actividades extractivas. El capitalismo regenerativo fomenta que los beneficios económicos se distribuyan de manera justa, evitando la concentración de riqueza en la industria petrolera y promoviendo la justicia social. También tenemos que al reducir la dependencia de la industria petrolera, la transición energética crea oportunidades en sectores laborales emergentes, como la instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar y eólica, que esto no solo fomentaría empleos verdes, sino que ayudaría a las comunidades a tener opciones de empleo más sostenibles y seguras. Esta sería nuestra primera propuesta y como segunda propuesta tendríamos la que denominamos una política de regeneración ambiental. El objetivo de esta, de regeneración ambiental, es restaurar ecosistemas degradados para garantizar su correcto funcionamiento y desarrollo a largo plazo. La política de regeneración busca restaurar y fortalecer los ecosistemas afectados por las actividades extractivas. En lugar de limitarse a mitigar los daños, adopta un enfoque proactivo para regenerar suelos, bosques, ríos y la biodiversidad de especies, animales y vegetales. Este proceso implica, por ejemplo, restaurar áreas impactadas mediante técnicas de restauración de bosques, restauración de suelo, rehabilitación de hábitats, lo cual no solo mitiga los impactos a corto plazo, sino que contribuye a la creación de ecosistemas resilientes. Desde el enfoque de la economía ecológica, esto representa una forma de devolver valor a los ecosistemas, pues se reconocen como parte esencial del sistema económico y social en lugar de verse como simples externalidades. Un componente fundamental de la regeneración ambiental es la justicia social, lo cual requiere incluir a las comunidades locales en los procesos de planificación, ejecución y monitoreo de los proyectos de restauración. Pues este enfoque permite no solo la regeneración física del entorno, sino también el fortalecimiento del ejercicio social y la autonomía de las comunidades. En el capitalismo regenerativo, la economía no solo extrae, sino que también retribuye y se convierte en una fortaleza positiva que genera valor para todos los actores implicados, especialmente aquellos que históricamente han sido marginados o impactados negativamente por la industria. Eh, Esta política de regeneración debe alinearse con los límites planetarios, en especial en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y uso de agua y suelo. La regeneración de áreas dañadas por la industria petrolera, además de restaurar el equilibrio ecológico, puede contribuir a la absorción de carbono a través de la reforestación, capturando emisiones y ayudando a cumplir los compromisos de reducción de carbono del país. Esto responde a la necesidad de mantener la actividad económica dentro de los límites ambientales establecidos a nivel global, promoviendo una economía petrolera que respete la capacidad regenerativa del planeta. Y como última propuesta, la tercera, planteamos un sistema de justicia redistributiva en beneficio de las comunidades. Pues la industria petrolera debe promover una justicia económica redistributiva mediante una proporción justa de los ingresos derivados de la explotación, asignados a programas de desarrollo social y económico para las comunidades locales. Esta medida implica una redistribución de recursos que permite a estas comunidades acceder a educación, salud y capacitación en alternativas productivas sostenibles. Así, la economía petrolera dejaría de extraer valor sin devolver beneficios duraderos a las áreas afectadas, generando una dinámica de equidad y respeto hacia los derechos locales. Este sistema enfatiza que las comunidades no solo se beneficiarían de manera pasiva, sino serían protagonistas en la construcción de alternativas sostenibles, ayudando a reducir la dependencia de estas actividades extractivas y a cultivar economías locales regenerativas. Ahí damos cierre a nuestras tres propuestas, que de nuestra óptica podrían ayudar al cumplimiento de estos propósitos. Y a continuación, continúa esta compañera Marilyn con un análisis de continuidad a lo mencionado. Bueno, entonces en comparación con las actividades 2 y 3, nosotros también quisimos, digamos, que basarnos mucho en el modelo económico que maneja Colombia en general para ese sector, sí, económico que es el sector 2. Entonces vamos a ver primero qué características poseen. Pues el capitalismo neoliberal tenemos que en este caso maneja un mercado libre, una reducción estatal, una integración económica global y un crecimiento del comercio e inversión internacional. La economía ambiental y pues la economía ecológica, así a grandes rasgos, pues darle un valor a recursos ecosistémicos, uno, desde que el valor pues, de alguna manera está, porque es el recurso principal del sostenimiento de la humanidad y de su evolución biológica, y el otro, a través de internalizar, pues básicamente, esos servicios ecosistémicos.
También tenemos los límites del planeta, que son límites críticos naturales, sí, básicamente que están establecidos por esas capacidades de cargas que poseen los ecosistemas en diferentes ámbitos y pues el daño o la afectación que nosotros le hemos hecho, pues digamos, a esos ecosistemas. Y el desarrollo sostenible, básicamente la economía regenerativa, lo que habla de que no es solo importante un desarrollo sostenible, sino pensarse desde políticas ecológicas, sociales, comunitarias, ambientales, que incluyan, digamos, todo lo que tiene que ver con pobreza, con desigualdad, con deudas, con ambientes, con deudas externas y bueno, con muchísimas cosas más. Y pues también está la restauración del medio ambiente, que es completamente importante, ya que pues atendemos a que nosotros somos los que hemos llevado a la naturaleza a dichos límites, ¿cierto? Por satisfacer nuestras necesidades propias sin pensar en las futuras. Entonces, tenemos qué similitudes hay entre todo lo que hemos visto, digamos, a lo largo de estas actividades y a lo largo del curso. Es que está el reconocimiento del mercado. Es importantísimo reconocer el mercado, porque básicamente es lo que produce, digamos, como ese intercambio de bienes y esa seguridad, de pronto ese bienestar social y ese equilibrio económico que se necesita. Entonces están los mercados como la asignación de recursos, aunque si vemos la asignación de recursos desde un enfoque neoliberal y lo vemos desde un enfoque económico, ecológico, ambiental, pues digamos que los enfoques son completamente diferentes, ¿cierto? Tenemos básicamente que el capitalismo pues está enfocado en aumentar la competitividad, ¿cierto? Y las economías ambientales en reducir, ¿cierto? Todo ese impacto ambiental a partir pues, de las innovaciones, de los intereses que se tienen, ¿sí? Entonces digamos que mientras el capitalismo lo que hace es generar innovación y tecnología para generar más producción y más explotación, lo que quiere la economía ambiental es generar una innovación y tecnología para empezar a restaurar esos ecosistemas. Pero hay que entender algo que yo creo que ahí es importante tener en cuenta, y es que desde que haya cualquier tipo de intervención humana en un ecosistema y este no se deje entrar en un proceso de resiliencia, ¿sí? Natural, siempre el ecosistema se va a ver alterado de alguna forma, ¿sí? Porque los ecosistemas tienen una forma de hacer resiliencia y esa forma es una forma que ni siquiera la tecnología, ni siquiera los avances tecnológicos, ni siquiera los científicos y la humanidad ha podido descifrar, ¿sí? Se da de alguna manera también basado, digamos, en esos factores ambientales, en esos factores ecológicos y en esos factores químicos, físicos que pues intervienen básicamente en los ecosistemas. Entonces, por otro lado, ¿cierto? Nosotros hicimos este mapita, o este mapa comparativo básicamente entre diferencias e incompatibilidades. Nosotros tuvimos todas las economías, ¿cierto? Relacionamos el neoliberalismo capital, la economía ecológica, la economía ambiental, el desarrollo sostenible y la economía regenerativa, que básicamente nos parece que son las que apuntan, ¿sí? En ese momento a esa defensa, ¿sí? A ese tener en cuenta aquellos recursos naturales que son importantes, o sea, que son el componente principal. Digamos que a medida del módulo íbamos viendo que cuando se habla de desarrollo sostenible, ¿sí? Básicamente no se tiene en cuenta nada con el ambiente, ¿cierto? Que eso aparece después de mucho tiempo y aparecen como unos circuitos, unas premisas que intervienen en el ambiente, pero de una manera muy, digamos, generalizada y rápida. Y digamos que acá es importante entender que no es que el sistema económico sea el que sostiene el mundo, porque realmente no es el planeta Tierra, la biosfera, son los ecosistemas. Y la sociedad es un subsistema dentro de ese ecosistema y la economía es un subsistema de la sociedad. O sea que la economía no es la que mueve el mundo se mueve por sí solo y nosotros le aportamos a ese movimiento a partir pues como de la economía como tal, ¿listo? Entonces tenemos el neoliberalismo capital, que básicamente tiene como objetivo principal el crecimiento económico, la maximización de los beneficios, pero acá lo que queremos es mercados eficientes y no se piensa en los impactos ambientales ni en el ecosistema. Entonces la intervención del Estado acá debe ser mínima, la visión del progreso se mide a través del Producto Interno Bruto y pues toda la acumulación de riquezas que se pueda dar. Las perspectivas sobre el capital son acumular, va a ser el motor de desarrollo que determine, pues digamos, en qué estado se encuentra la sociedad o pues el país que estemos analizando. La economía ecológica, en cambio, se basa en los principios de las ciencias naturales, la termodinámica y la ecología, y adapta, ¿cierto?, la economía a la naturaleza. No hay internalizaciones, sino la biosfera es todo, entonces por ser todo es lo que nos sostiene, es lo que nos ha llevado a nuestra evolución biológica, entonces básicamente es el todo del que hacemos parte. Entonces acá pues, la intervención del Estado es activa, es responsable en cambiar la perspectiva porque todos dependemos del toma. ¿Cuál es la visión del progreso que serían nuestras incompatibilidades? Adaptar modos de producción y consumo a los límites del natural capital crítico y la perspectiva sobre el capital, exceder los límites nos lleva a un colapso de la humanidad, o sea que desordenaría todo, haría que todo desapareciera y que pues básicamente la sociedad cayera, ¿sí? La economía ambiental, por otro lado, tiene consideraciones ambientales a través del análisis económico en donde se internalizan los costos, pero digamos que esas internalizaciones son vagas porque básicamente no hay, ¿cierto? Un sistema o no hay un mecanismo, una herramienta que realmente pueda medir todos los impactos que genera la destrucción del ecosistema desde todos los ámbitos, ¿cierto? Desde todas las miradas, desde un enfoque holístico, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, ¿sí? Desde los bienes, desde los servicios del ecosistema, entonces se queda corto, ¿cierto? Aquí la intervención del Estado es activa porque básicamente es el que tiene que internalizar esos costos y el que analizar quién contamina para que pague, ¿cierto? Para darle sanciones, para darles ¿cómo se llama? Impuestos y bueno, infinidad de cosas más. En las incompatibilidades tenemos que la salud ambiental y el bienestar social generan, digamos que una incongruencia a lo cual pues, lleva y se enfoca más en de pronto no desarrollar una sostenibilidad fuerte, que es lo que necesitamos, sino algo débil. Y pues básicamente nada se debe acumular porque pues, la acumulación y todos esos residuos es el efecto negativo básicamente sobre el planeta Tierra. Por otro lado, el desarrollo sostenible lo que quiere satisfacer son necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las futuras, pero sigue muy enfocado simplemente en algo muy económico y de pronto más relacionado a lo social y pues muy poco habla de lo que es pues lo ambiental y pues de esa importancia de ese reconocimiento que le tenemos que dar al ambiental. Entonces, la participación acá es activa, ¿cierto? Este es un enfoque más social, la visión del progreso es la valoración del capital natural y crítico sin sustitución. ¿Qué significa eso? Ellos le dan una valoración del capital, pero es que el capital no tiene sustitución. O sea, yo no voy a destruir el ecosistema mar y con plata voy a volver a tener el ecosistema mar porque es imposible, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hay una falla en el desarrollo sostenible porque básicamente no hay sustitución, ¿cierto? A esa naturaleza desde ningún ámbito, ni social, ni monetario, ni económico, sí, desde ninguna perspectiva. Acá es no acumulable, pero la mayor responsabilidad está en los países desarrollados, porque esos países desarrollados tienen que generar estrategias, tienen que generar herramientas y tienen que generar modelos que intervengan y que favorezcan a los países que están en desarrollo y que podamos alcanzar entre todos, pues, digamos, llegar a esos objetivos como tal. Y por último está la economía regenerativa, que básicamente su objetivo es emprender actividades explícitamente orientadas en recuperar o regenerar sistemas naturales y también en analizar en qué falla ¿sí? La economía ambiental, ¿sí? En qué falla la economía ecológica, ese desarrollo sostenible y hacer esa unión, en este caso también el neoliberalismo capital, esa unión de todas esas corrientes, de todas esas herramientas, de todos esos elementos, de todos esos pensamientos que puedan contribuir a cuidar el planeta Tierra, que puedan contribuir a generar un modelo económico completamente diferente que esté relacionado con el cuidado, ¿sí? Básicamente del planeta Tierra. Entonces acá tenemos la naturaleza y la sociedad, que son básicamente activos y la economía y productivos, ¿cierto? En esa intervención del Estado, entonces generar herramientas políticas, leyes, no sé, diseño, metodologías, todo lo que tiene que ver políticas que protejan, que integren y
digamos, que tengan una articulación entre gobiernos en donde en realidad se vayan pro a ese cuidado ambiental, entendiéndolo, ¿cierto? Como esa casa en común y ese hábitat necesario para que se desarrolle la vida con unas condiciones ambientales, físicas, biológicas, ¿cierto? Y termodinámicas adecuadas y estructuradas para que siga existiendo. Entonces tenemos también que la visión del progreso es que somos una evolución biológica que se ha dado a través de los procesos y los equilibrios que se dan a través de la biosfera, o sea, que no hay ser vivo que no viva en el planeta Tierra y que no necesita del planeta Tierra en todo su esplendor para asegurar su existencia. Y tenemos que la riqueza va más allá de lo monetario, ¿cierto? Entonces, al estar mucho más allá de lo monetario, acá nos plantean como, sí, básicamente, 8 principios, ¿sí? Que son las formas del capital que tienen que ver con lo intelectual, ¿cierto? Que son los conocimientos, básicamente, que tengamos. Lo espiritual es la exposición, digamos, plena de la autenticidad, básicamente, para conectarnos y recibir algo más, ¿sí? De la naturaleza y, pues, digamos, de todo ese enfoque. Lo social, que son, digamos, esas redes de confianza que nos pueden dar, poder en el otro, poder asegurar del otro, poder que el otro, ¿cierto? Que sí genere un beneficio y que se haga un pensamiento, digamos, colectivo. Está lo material, que son los elementos que conforman el ambiente y todo lo que se utiliza para alterar ese ambiente también y la forma en que se utiliza. Lo financiero, que son todos los recursos monetarios que son disponibles. Lo natural, que está el bioma, el ecosistema, los sentimientos, las estructuras, las funciones. Lo cultural, que son respetar esas tradiciones, esas costumbres, esas visiones del mundo, que básicamente en ese momento y en la actualidad yo creo, bueno, y tenemos a consideración que, pues, las que más se acercan a esa cosmovisión de equilibrio y de, digamos, de dinámica sustentable y sostenible, considero yo que son las que traen ese conocimiento ancestral, como las comunidades indígenas como tal. Lo experiencial, que es relacionado básicamente a la experiencia intelectual que han tenido otras personas, ¿cierto? Y que se puede ir pasando de generación en generación, me parece parte importante, digamos, la educación acá, para que empiece a desarrollarse, ¿cierto? Ese modelo de respeto, ese modelo digamos, de armonía que se debe dar entre el humano, la naturaleza, pensándose como parte de, y no como el dueño de. ¿Qué son las complementariedades? Las complementariedades nosotros lo vemos a partir de 3 enfoques de la innovación tecnológica que puede ser impulsada por el capitalismo neoliberal cuando se desarrollan de pronto todas esas tecnologías limpias que contribuyen a la mitigación del impacto ambiental. O sea, que todo eso que se utiliza para desarrollar más modelos económicos o para desarrollar, modelos económicos, no, perdón, para desarrollar mejor economía y más producción, que se utilice para restaurar, ¿cierto? En este caso, los ecosistemas, como lo que nosotros planteamos en la primera parte, ¿cierto? Todo esto de las energías limpias, todo esto de la economía comunitaria, ¿cierto? Que se apunte básicamente pues a mitigar ese impacto ambiental. También el desarrollo de mercados. ¿Por qué? Porque se facilitan a través del capitalismo también neoliberal, ¿cierto? En donde vamos a desarrollar mercados frente a lo que se hace de pronto como los bonos de carbono o a muchos proyectos, ¿cierto? Como el cuidado del agua, como muchos proyectos que sean de índole sostenible, que básicamente están alineados con la economía ambiental y ecológica y que se basen en la equidad social, económica y ambiental, como los que estamos proponiendo en la primera parte, ¿cierto? Que se basan en tener en cuenta, ¿cierto? Todos los aspectos que hacen, digamos, el componente holístico o todos esos aspectos que forman un sistema complejo, que es importante tener en cuenta. Y pues que todo esto apunte a la sostenibilidad fuerte, porque esa sostenibilidad fuerte es lo que se va a basar en el aporte de las lógicas capitalistas neoliberales, ¿cierto? Que pueden ser herramientas que llevadas positivamente a la práctica, pues nos ayuden y nos contribuyan a mitigar esos impactos y a hacer de esas economías de pronto algo más viable y más sustentable. Listo, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Como conclusiones tenemos que la economía ambiental se debe reestructurar de acuerdo con los límites de la naturaleza y esta no debe ser internalizada, puesto que es el sostenimiento total de la evolución biológica, económica, social y humana. O sea, no podemos darle precio a lo que es nuestra vida, ¿cierto? Y a lo que contribuye a que se desarrolle la vida. Entonces, eso no tiene precio, sí, más bien tiene que desarrollarse mecanismos de defensa desde la economía para que respetemos y entendamos que hacemos parte de, ¿cierto? De un todo y lo que somos simplemente, no sé, la cúspide del todo. La economía ecológica intenta identificar cuáles son las debilidades que están en la economía ambiental y proponer también de manera más bien general que especifica enfoques económicos que podrían ayudar a abordar algunas de estas debilidades. O sea, que básicamente lo que hace la economía ecológica pues es identificar esas fallas que se están dando pues, en esos modelos económicos y aportarle, ¿cierto? Aportarle, oye, estás fallando acá, entonces vamos a ver esto desde este punto, desde este punto. Entonces me parece pues, importante porque no se piensa como algo separado, sino como algo que hace parte de, porque es una construcción colectiva como tal. La utilización de diferentes herramientas basadas en diferentes modelos económicos podría generar un modelo económico que desde la teoría llevado a la práctica pueda responder a las necesidades sociales, ecológicas, económicas y dentro de los límites naturales críticos del planeta. O sea, ¿qué decimos acá? No simplemente un modelo económico es el que nos va a llevar al desarrollo, ¿sí? O a la proposición o a la defensa, ¿cierto? De los ecosistemas del ambiente o del bioma, ¿cierto? Sino básicamente es la unión de todas las herramientas y todos los elementos que hacen parte del desarrollo histórico económico de la sociedad, lo que nos puede llevar en conjunto pues, a superar y a poder, digamos, determinar qué modelo económico nos podría acercar, digamos, a esa satisfacción de lograr que los ecosistemas en su autonomía generen resiliencia. La economía regenerativa relaciona la economía ambiental, circular y ecológica, tomando lo mejor de cada uno de los modelos e intentando dar respuesta a las necesidades humanas, convirtiéndose en una sostenibilidad fuerte y proteger el sistema principal que es la también a sus condiciones sociales, asegurando el futuro de todos los territorios del planeta y no seguir respondiendo al agotamiento de los recursos naturales. Pues, básicamente, en un punto decían que así para toda la producción y todo se dejará extraer, pues que ya habíamos atravesado muchos límites. De hecho, ya hemos atravesado 6 límites de 9, si no estoy mal. Entonces, digamos que nos quedan como solo 3 límites para atravesar. Entonces, básicamente, es imperativo, ¿no? Proponer un modelo económico completamente diferente, porque evidentemente el que tenemos ha generado desigualdad, ha generado pobreza, ha generado desaparición, ha generado destrucción, ha generado muerte y ha derramado mucha sangre, sobre todo en los países subdesarrollados, ¿sí? Para responder que pues, son las dinámicas globalizadas. Entonces, básicamente, la idea, ¿sí? Y como conclusión general es importante proponer un nuevo modelo económico, pero que emerja a partir de los modelos económicos que ya están y que se han puesto en marcha y a través de esas prácticas, de esos modelos económicos, hacer un modelo teórico experimental que permita acercar a la humanidad cada vez pues, a lo que se requiere, que es respetar los límites críticos naturales. Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias, profe, por sus clases, por todo. Interesantísimo. Y pues por este lado, pues está la bibliografía. Y pues bye bye, gracias.